En esta Eucaristía estamos rindiendo culto al Señor y a nuestra Madre Santísima, todos aquellos que trabajamos en el campo de la educación. Rezamos por nuestras autoridades nacionales, provinciales, rezamos por la educación en los ámbitos estatales, en los ámbitos privados, tanto confesionales como no confesionales, en los distintos niveles, inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Aunque mañana los niños, nuestros niños de los jardines de infante, van a hacer también su homenaje virtual a las 16 horas a nuestra Madre Santísima en aquello que hemos llamado el Vallecito. En esta situación especial, y aquí con nuestra Madre rezando por todos, desearía recordar una frase crucial del Padre Esquiú sobre el valor de la educación. Decía el Padre Esquiú: la educación es la primera y esencialísima base en que debe descansar el edificio social y que nosotros debemos empeñar todos los esfuerzos a fin de cimentarla en nuestras poblaciones. En estas circunstancias difíciles podríamos preguntarnos si es una cuestión esencial de nuestro edificio social, nacional y provincial, y si realmente estamos empeñados en fomentarla, en sostenerla, en acompañarla. La educación, todos sabemos, está en crisis, no ahora con la pandemia, que solamente la ha puesto en evidencia y que nos plantea profundos cuestionamientos, sobre todo para el nacimiento de una nueva modalidad, porque esto de la cuestión virtual, la cuestión presencial, que nos cuesta muchísimo porque venimos de un sistema presencial y de una enseñanza tradicional, pasar a otro tipo de enseñanza no es solamente un cambio de metodología o de incorporar nuevas estrategias y nuevas herramientas pedagógicas, sino que va cambiando y caminamos a una nueva normalidad. Y quizás todavía no tenemos el sustento teórico para este nuevo sistema. Además, cada día se nos complica, no podemos controlar la pandemia, estamos de nuevo en una situación crítica y hacemos todos los esfuerzos posibles. El ministro de la Nación ha dicho hoy que quiere sostener mientras se pueda la presencialidad en las escuelas. En fin, se verá, pero lo importante es que no descuidemos la educación de un modo integral. Y la pregunta que nos tendremos que hacer es no solamente quién educa, cómo se educa o el sistema educativo formal, que es la escuela, sino también la educación en todos los niveles, o sea, en la casa y en la sociedad. Porque al mirar nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nos quedan muchas preguntas. La educación es una cuestión vital. Unos investigadores españoles fueron a Okinawa, en Japón, para investigar por qué la gente era longeva en ese lugar y tenía una alta calidad de vida. Le llaman ellos una zona azul, así como ponemos colores también para otras cuestiones difíciles, como hablamos de zona negra, zona oscura, hablamos de zona liberada, para hablar de aquellas que están liberadas para los conflictos y los desmanes. Hablamos también de zona roja, ellos hablan de esta zona azul. Entrevistaron a ancianos, casi todos de más de 90 años, algunos de 100 años, y les preguntaron cuál era la razón para vivir, para levantarse cada día y tener proyectos y ganas de vivir. Y ellos le dijeron una palabra, ikigai, que significa dos palabras en japonés: la vida, una vida que vale la pena vivirse. Nosotros lo podríamos traducir como sentido de la vida, razón para vivir. Y la educación tiene mucho que ver con esto porque humaniza y al humanizar nos da el sentido de la vida.
Y esa es la pregunta profunda: si nuestra sociedad argentina y nuestra sociedad catamarqueña está dando razón para vivir a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes y también a los adultos. Si la educación permite soñar y proyectar la vida. Esa es la razón última, porque no es solamente una transmisión de conocimientos, que eso es muy propio, digamos, de la educación moderna o planteada como una máquina para producir gente que se incorpore al trabajo. Es mucho más la educación, y por eso está implicada la familia en primer lugar. La primera educadora es la familia, la escuela y la sociedad. En este trípode estamos en crisis en los tres lugares, porque quizás no estamos ofreciendo esto al joven, al adolescente, al niño. Si tenemos suicidios de jóvenes, si tenemos tantos abusos, si tenemos tantas problemáticas, no estamos dando respuesta. Por eso la palabra de Dios nos ilumina enormemente hoy. En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan en el capítulo 5 cómo los apóstoles, después del impacto de la resurrección, dice el texto bíblico en el versículo 20, en el 25 y en el 42 del capítulo 5, dice: ellos salieron a enseñar. Y salen a enseñar, dice el texto bíblico en el versículo 20, la vida. Dan una enseñanza existencial, un testimonio del Señor resucitado, que sana, que libera, que da alegría. Y curiosamente las autoridades religiosas judías, que a la vez eran civiles, intentan prohibir, y ellos dan razón, va a decir después el apóstol Pedro en su carta, de esta esperanza, enseñar la vida. ¿Y qué enseñan? Enseñan con toda verdad que el Mesías, Jesús de Nazaret, que se ha crucificado, que lo han matado, ha resucitado y da sentido a la existencia. Dice el texto bíblico en el capítulo 5, al final, que los detienen, primero al comienzo es que los detienen, se abren las puertas de la cárcel, se abren milagrosamente, predican, enseñan en el templo, que era el lugar público, los vuelven a llevar allí ante el Sanedrín, y ellos al final los azotan, los mandan a callar, y dice: ellos salieron contentos de sufrir por Jesucristo y siguen anunciando. ¿Por qué no callan esta verdad? Porque es una verdad que le ha dado sentido a la propia vida y que la pueden poner por encima de cualquier otra exigencia y de cualquier otra autoridad. Dicen ellos: es preferible, cuando los mandan callar, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres, porque en este caso era un mandato injusto, callar una verdad de gente que no hacía daño. En el Evangelio nos encontramos con una escena muy linda del capítulo 3 que venimos leyendo desde el lunes. Después ustedes leen tranquilo en sus casas, toman la Biblia y leen el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 21. Es la escena con Nicodemo. Es muy interesante este diálogo porque es un diálogo entre dos maestros. Usa esta palabra en el versículo 3 del capítulo 3, en el 7, en el 19, se usa esta palabra griega didáscalos. De ahí viene didascalia, de ahí viene didáctica. Le llama Nicodemo, le llama Jesús, primero le dice rabí, en hebreo, que significa mi maestro. Lo va a ver de noche, lo va a entrevistar de noche porque está en una búsqueda. Y Jesús le va a decir a Nicodemo, también le va a dar el título de maestro. El diálogo se centra sobre esta obra de Jesús. Y Nicodemo, que es un judío auténtico, intuye que hay algo de Dios porque dice: Maestro, nadie puede hacer lo que hace si no viene de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Obras buenas. Nicodemo llega a Jesús por las obras buenas de Jesús. Y entonces se entabla allí un diálogo que está ambientado en Juan en la noche para mostrar
esta oscuridad de la fe, de la búsqueda, y esa luz que va entrando en Nicodemo a través de la enseñanza de Jesús. Le dice Jesús una verdad profunda. Le dice: Dios no ha enviado a su Hijo para condenar, Dios lo ha enviado para salvar. Aquel que acepta este Salvador, evidentemente recibe la salvación, recibe esta vida. Y aquel que no, opta por un camino de tinieblas. Dice Jesús: el que sigue a Dios, ama la luz, obra en la luz. El que no, prefiere las tinieblas. En Juan va a ser muy fuerte este contraste entre luz y tiniebla. Mediante el Espíritu, que dice Jesús, le dice a Nicodemo que sopla donde quiere y cuando quiere, Dios va abriendo al de buena voluntad para que obre en la sociedad el bien. Nicodemo es un personaje muy interesante que es transversal en el Evangelio de Juan. Lo encontramos capítulo 3, capítulo 7 y capítulo 19. En el 3 va de noche buscando la verdad. En el 7, versículo 50, cuando lo quieren condenar a Jesús, Nicodemo en el Sanedrín, porque era un maestro de Israel y miembro de este Senado, Nicodemo defiende, dice: no se puede juzgar a un hombre sin antes escucharlo. Y arriesga allí su fama, su estatus, su lugar de confort. Y finalmente Nicodemo aparece en capítulo 19, en la sepultura de Jesús, donando 300 kilos de aloe y mirra, que es un perfume carísimo y que era lo propio para la sepultura de un rey. De este modo Juan va mostrando que Nicodemo, este maestro de Israel, es un prototipo del creyente, porque el creyente tenía que amar a Dios, como dice la oración del Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, dice: el creyente tiene que amarlo a Dios con el corazón, con el alma y con la fuerza, que los rabinos enseñaban que era amar a Dios con todas nuestras tendencias, con toda nuestra afectividad, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Amar a Dios con el alma es amarlo en las circunstancias difíciles, dar la vida, porque ellos decían que la vida estaba en la sangre, hasta derramar la sangre, hasta el martirio. Y amar a Dios con toda la fuerza decía amar a Dios con los bienes. Nicodemo hace este proceso y en este encuentro con el Maestro Jesús, Nicodemo encuentra la verdad y encuentra la vida. Y es propuesto en el Evangelio de Juan como un prototipo del creyente. Nicodemo es considerado santo, la iglesia nuestra lo celebra en agosto, también la iglesia copta lo celebra, han escrito sobre él muchos santos, San Agustín, y en la época moderna hasta Unamuno ha escrito sobre él un poema, y hay un texto hermoso, las cartas de Nicodemo de Dobrazinski, que es el mismo también que escribió Las sombras del Padre sobre San José, y que el Papa recomienda ahora en su carta en el año dedicado a San José. Este personaje nos enseña muchísimo, nos enseña este camino de la verdad, del bien, esta búsqueda sincera de Dios y esta prioridad de la vida espiritual. Quizá nuestra escuela, nuestra educación, nuestra sociedad se ha ido vaciando de estos valores espirituales. Hablamos de una auténtica espiritualidad que se traduce en una ética de obras buenas, si no es un espiritualismo. Nosotros fuimos vaciando estos valores, estos criterios, fuimos atrapados por la civilización de consumo, diría Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, por lo inmediato, por el relativismo, y nos hemos vaciado nosotros los adultos y hemos vaciado a los jóvenes. Les generamos una expectativa de una vida de confort que es imposible, menos con la pobreza, menos sin el trabajo, una vida fácil, sin trabajo, sin esfuerzo. Lo mismo hicimos de la escuela, que parecía un lugar de entretenimiento, cuando la escuela es un lugar de trabajo, un lugar de la formación en el sacrificio, en las virtudes, en el auténtico trabajo para la vida, que es disciplinarnos en los valores. De esto hemos vaciado la escuela y fuimos dejando que entren en la familia
en la escuela misma distintas ideologías. ¿Y cómo estamos? Así vacío. ¿Y qué es lo único que sabemos hacer? Polémica. Y la educación profunda no la afrontamos ni en la familia, no la afrontamos en profundidad en el sistema educativo que está en crisis y mucho menos la sociedad, donde hay otro tipo de educadores que forman opinión. Y así estamos. Miren, aquí en Catamarca, en todo el tiempo que llevamos de pandemia, nunca una manifestación para pedir por una mejor educación. Reclamamos por otras cosas, hacemos marcha por otras cosas que son más mediáticas. En Buenos Aires, la vez pasada, no hace mucho, frente al Palacio Pisurno, un grupo se manifestó pidiendo internet, pidiendo educación para los más desprotegidos. Acá nada hicimos, solo conflictuamos. Escuelas cerradas, escuelas en condiciones deplorables, a veces lugares donde los padres se comprometen y arreglan la escuela, otros lugares donde solo sabemos quejarnos, pero en definitiva es decir, la casa, la escuela y la sociedad no nos ocupamos en profundidad de algo tan esencial, tan necesario como es la educación. Dios quiera, por intercesión del Padre Esquiú, que miremos la profundidad del problema y podamos afrontarlo, y que aquellos que somos creyentes podamos unirnos a aquellos que son como Nicodemos, que están en la búsqueda y que son sensatos y que son de buena voluntad, y emprendamos esta búsqueda profunda del Señor que viene a salvar. Así dice el texto de Juan, es el Salvador que Dios ha enviado. No lo ha enviado a condenar una sociedad compleja, un mundo difícil, lo ha enviado a salvar. Ojalá que los creyentes también podamos presentarlo así al Señor con esta humanidad profunda para cambiar la sociedad. Necesitamos volver a Dios, necesitamos reestructurar la Argentina, necesitamos volver un orden. El Padre Esquiú, en el famoso sermón del 9 de julio de 1853, decía al final: obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerras, males de los cuales Dios libre a la patria argentina. Pidamos por intercesión del Padre Esquiú, de San José y de nuestra Madre Santísima, a quien venimos a implorar, que nos cuide del mal de la pandemia, pero sobre todo que nos cuide de todo lo que es inhumano, y con nuestra humanidad profunda, aunque tengamos que estar en nuestras casas por prudencia, por evitar la circulación del virus, nosotros hagamos de nuestro hogar un santuario, un lugar donde se puede estar, donde los chicos puedan estudiar, donde los padres lo puedan acompañar, de nuestras escuelas también un lugar seguro. Los chicos hoy vienen con ganas a la escuela, quizás sea lo bueno de la pandemia, quieren estar en la escuela. De todos aquellos que nos dedicamos, que trabajemos sobre una espiritualidad profunda, en el credo que tengamos, pero una espiritualidad profunda para descubrir que este es el camino de volver a Dios y de reestructurar nuestra sociedad mediante una educación sólida e integral. Nuestra Madre del Valle ruega por nosotros.